Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a explicar sobre la malaria, todo lo que son conceptos, laboratorios y tratamientos. Soy Elsa Céspedes Díaz, hablaré sobre la historia, sobre la malaria en Bolivia, qué es la malaria, la epidemiología y la fisiopatología. Soy Mayra Nelly Saavedra y voy a explicar sobre la forma evolutiva de contagio y ciclo de vida. Soy Alan Nuño Vera y voy a explicar sobre los síntomas que presenta y también las pruebas del laboratorio. Soy Brenda Maison Medina Camacho y yo voy a estar hablando sobre la aplicación de pruebas de laboratorio y el diagnóstico definitivo. Y yo soy Luis Brian Cansá Curiarte y voy a explicar prevención, tratamiento y conclusiones sobre la malaria. Historia de la malaria. Se encuentran referencias de las peculiares fiebres periódicas de la malaria comenzando en 2700 antes de nuestra era en China. Estudios científicos realizaron su primer avance en 1880 cuando Charles Laveran observó parásitos dentro de los glóbulos rojos de personas con malaria. Propuso por ello que la malaria la causaba un protozoario. Al protozoario en cuestión, científicos italianos le llamaron Plasmodium. Un año después, Carlos Finlay sugirió que eran los mosquitos quienes transmitían la enfermedad de un humano a otro. Posterior a eso, Ronald Ross demostró en 1898 que la malaria era transmitida por los mosquitos. El primer tratamiento eficaz para la malaria fue la corteza del árbol cinchona, que contiene la caloidequinina. Este fue introducido a Europa por los jesuitas en 1640 y fue nombrado por químicos franceses en 1820. La malaria en Bolivia. Se considera un problema prioritario de la salud pública por su prevalencia en 7 de los 9 departamentos del país: Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz, Tarija, Sucre y Cochabamba. La notificación de casos de malaria que se tenía en 1998 era un total de 74.350 casos en 50 municipios, llegando a 2015 a una reducción de 6.907 casos. ¿Qué es la malaria? Es una enfermedad producida por parásitos protozoarios que son transmitidos por el mosquito Anopheles hembra, de los cuales existen 5 especies. Está la Plasmodium vivax, la Malariae, la Falciparum, la Ovale y la Knowlesia. Epidemiología. La malaria causa entre 4.000 y 900 millones de casos de fiebre y aproximadamente de 1 a 3 millones de muertes anuales, lo que representa una muerte cada 30 segundos. La mayoría de los casos ocurren en niños menores de 5 años y en mujeres embarazadas, las cuales son vulnerables. A pesar de esfuerzos para reducir la transmisión e implementar el tratamiento, ha habido muy poco cambio. Las estadísticas precisas se desconocen porque muchos casos ocurren en áreas rurales donde las personas no tienen acceso a hospitales o a recursos para garantizar su salud. Fisiopatología. En la malaria se produce la destrucción de los eritrocitos con la liberación de sustancias del parásito y de las hematías a la circulación sanguínea. En los casos graves por Plasmodium falciparum, las alteraciones producidas se deben principalmente a fenómenos de cita de adherencia y a secuestro de las hematías. Lo que pasa es que la membrana de los hematías, al ser parasitados por formas maduras de plasmodios, se vuelven rígidas y se forman unas protuberancias, las cuales facilitan la adherencia al endotelio vascular, principalmente a nivel de capilares de órganos vitales, sobre todo cerebrales, y desaparecen de sangre periférica a la que ya no vuelven. Estos fenómenos de adherencia y de secuestro no se producen en las infecciones por las otras 3 especies de plasmodios, y en ellas pueden verse en sangre periférica parásitos de todas las formas de desarrollo. La adherencia produce el enlentecimiento del flujo sanguíneo en los capilares con hipoxia, aumento local de citocinas, glucólisis anaeróbica y acidosis láctica. Forma evolutiva de contagio y ciclo de vida. Se da por la picadura del mosquito. El parásito entra en la sangre, luego al hígado y nuevamente a la sangre, donde se va a multiplicar. A continuación vamos a desglosar paso a paso el ciclo biológico del Plasmodium, que se contrae por el mosquito Anopheles hembra. Siguiente. Se introduce el esporozoito con la picadura. Por la sangre, viajan al hígado e invaden los hepatocitos. Este proceso tarda aproximadamente 30 minutos. En la estructura apical del parásito, para penetrar la célula, está que una proteína del esporozoito se une a los receptores de la membrana del hepatocito, donde entra a esta célula huésped los esporozoitos y se madura a esquizontes. En el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, algunos de ellos se vuelven latentes, que son los hipnozoitos. El hipnozoito, pasado cierto tiempo, se activa y se vuelve esquizonte. Siguiente. En el hepatocito se produce la replicación asexual,
donde cada célula hepática infectada por un esquizonte produce entre 10.000 a 30.000 merozoitos. Los merozoitos se liberan en la sangre después de la ruptura celular y pueden invadir un glóbulo rojo. En el glóbulo rojo se va a degradar y se va a liberar nuevos merozoitos que pueden infectar a los glóbulos rojos vecinos. Cuando el merozoito entra en el glóbulo rojo, se forma un trofozoito, que es la forma joven que contiene el anillo. Lo que se produce después es esquizogonía eritrocitaria, que es la reproducción asexualizada intraeritrocitaria. El trofozoito madura perdiendo su morfología de anillo y mediante un fenómeno de división nuclear se comienza a formar nuevos esquizontes. Siguiente. Cuando se produce la ruptura del eritrocito que los contiene, se libera nuevamente sangre merozoitos. Algunos de estos trofozoitos intraeritrocitarios maduran de forma sexuada, en el cual se va a formar los denominados gametocitos. Estos gametocitos pueden ser macho y hembra. Son absorbidos por el mosquito, en el cual dentro de él, en el intestino delgado del mosquito, se va a producir la gametogénesis, cuando se efectúa la fertilización y se forma el cigoto. Luego se forma un oquineto en aproximadamente 24 horas. Después se va a formar los oquistes, que es donde se sitúa entre el epitelio y la lámina basal. Esta forma miles de esporozoitos infecciosos que aumenta dentro de la glándula salival del mosquito, donde son transmitidos al ser humano. Signos y síntomas. Los signos y síntomas normalmente no se distinguen de una enfermedad viral leve. Además, estas suelen aparecer después de 7 días de la picadura del mosquito. Y si llega a pasar esto, hasta incluso podría permanecer latente el virus en el cuerpo humano por un año. Los signos normalmente suelen ser fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, vómitos y hasta incluso llegan a contener síntomas gripales. Siguiente. Ya, pruebas de laboratorio. En todo caso sospechoso, la malaria será confirmada mediante la presencia del parásito en una de estas pruebas de laboratorio, que son frotis de sangre, donde se van a ver a las células que tienen este virus. Luego está la ELISA, rápida, a la que se le inserta una gota de sangre. Y luego está la prueba inmunocromatográfica o prueba de PCR. Normalmente, para que estas pruebas se las realizan a las personas que hayan tenido antecedentes de fiebre o que hayan estado en alguna área endémica o proceden de ella. También se le hace el control parental a toda mujer embarazada. También a personas que vayan a donar sangre que procedan de una zona endémica o que hayan tenido antecedentes de malaria. También a todos niños de 5 años con enfermedades en el área endémica. Y también a todas las personas de antes y después que hayan realizado actividades extractivas en las zonas endémicas. Bien, yo voy a continuar con la aplicación de pruebas para la malaria. Bueno, el diagnóstico parasitológico puede realizarse mediante microscopía, con el examen de gota gruesa como el extendido de sangre periférica. En el examen de gota gruesa tenemos que es el método de diagnóstico más ampliamente difundido para este diagnóstico y además es considerado como primera opción, ya que este nos permite analizar una mayor cantidad de sangre. En cuanto al procedimiento, se coloca una gota de sangre en el centro de un portaobjetos limpio y se lo procede a desfibrinizar con la ayuda de otro portaobjetos. Se lo tiñe con GIMSA para poder apreciar mejor y se lo deja secar a temperatura ambiente durante 12 horas aproximadamente. En el frotis de gota fina, como podemos observar en la imagen, es una capa delgada fijada con metanol y coloreada con GIMSA de igual manera. Este es importante porque nos ayuda en la observación de las características morfológicas del parásito. El frotis de gota fina nos ayuda a descubrir qué especie de paludismo está causando la infección. En cuanto al examen microscópico, nos va a permitir a identificar diferentes formas y características del parásito. Este examen de gota gruesa se considera como negativo cuando al menos se hayan leído 200 campos microscópicos. En general, se recomienda que ante un caso probable de malaria, un caso sospechoso con gota gruesa negativa, se debe repetir este examen durante 24 horas y en otras bibliografías se indica que cada 8 horas, por lo menos durante 1 o 2 días. En esta primera imagen podemos observar un frotis de examen de gota gruesa, donde podemos encontrar glóbulos rojos parasitados por Plasmodium.
En esta segunda imagen podemos encontrar trofosoditos anulares, como podemos observar en la imagen, y en esta segunda imagen trofosoditos en banda. Tenemos otra imagen de igual manera donde podemos observar en el lado izquierdo los gametocitos y en el lado derecho trofosoditos anulares de Plasmodium falciparum que están parasitando los glóbulos rojos, ¿no? Se considera un examen, un resultado normal donde no existe la presencia de estos parásitos y se considera un resultado anormal donde sí existe la presencia de los parásitos en los glóbulos rojos. Además que esto nos permite determinar el porcentaje de los glóbulos rojos infectados por el Plasmodium. En cuanto al test de ELISA, la detección de los anticuerpos antimaláricos también pueden hacerse por el método de ELISA. Esta prueba de ELISA es una técnica de inmunoensayo en la cual el antígeno de Plasmodium fijado al soporte se une en los anticuerpos específicos que se encuentran en el suero del paciente, ¿no? Luego tenemos la prueba de diagnóstico rápido, que básicamente es la más conocida, como son las pruebas de embarazo, ¿no? Esta prueba de diagnóstico rápido no es más que tiras de nitrocelulosa que contienen anticuerpos dirigidos contra una fracción antigénica del parásito y que mediante una reacción de color del antígeno anticuerpo son visualizados sobre esta tira de bandas de color. Se considera negativo cuando tiene una línea marcada, se consideran positivo para Plasmodium vivax cuando tienen 2 líneas y se considera positivo para Plasmodium falciparum como mezcla de Plasmodium vivax cuando tienen 3 líneas. En cuanto al PCR, esta técnica es la más sensible ya que cuenta con un 96,8% a un 100% en general y una especificidad del 100%. Este diagnóstico no se lo realiza por su costo, que es bastante alto, y es bastante tedioso ya que requiere de al menos 10 a 11 horas para cada muestra, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico definitivo del paciente, lo más recomendable es hacer un examen microscópico, tanto de gota gruesa como de extendido en capa fina, para poder detectar la presencia de los diferentes parásitos de Plasmodium, tanto vivas como falciparum, parasitando los glóbulos rojos. Prevención. La prevención varía el lugar de destino del viajero acompañado de sus características del viaje como los itinerarios, época del año y las actividades que se dan. Por ende, es útil que los viajantes estén acompañados de un profesional para evitar y tomar medidas preventivas. Es decir, usar ropa fresca de manga larga con colores claros, el uso de repelente para mosquitos de las zonas donde se visitan, al dormir usar mosquiteros con repelente en su ambiente y el hecho de usar el tratamiento preventivo con fármacos antipalúdicos como la mefloquina para altos riesgos que se toma evitando la enfermedad que se desarrolle, la enfermedad del mosquito, ¿no? O la picadura del mosquito. El autotratamiento de emergencias específicos data de llevar un botiquín de tratamiento de malaria en caso de tener fiebre o síntomas maláricos, ya que no hay hospitales cerca. El hecho de pasar la enfermedad no evita la reinfección y tener otra vez malaria, por lo que es útil tener las medidas necesarias para su prevención de la misma. Tratamiento. Es útil conocer el tipo de Plasmodium implicado y la zona donde fue infectado para poder valorar la resistencia de los antipalúdicos. También evaluar el estado del clínico del paciente y su gravedad del mismo. Para esto se puede tomar 3 opciones de tratamiento, como es la atovaquona provanil para niños con 62.2 miligramos de atovaquona y 25 miligramos de provanil. En adultos, 200 miligramos de atovaquona y 100 de provanil. Son dosis por vía oral único y diario. El segundo tratamiento es con quinina y clindamicina de 5 a 8 días por vía oral con un comprimido de 300 miligramos. Y el tercer tratamiento con CDC usando artemether, lumefentamina comprimido de 20 miligramos de artemether y 120 de lumefantrina, con 6 dosis por 3 días cada 8 horas. Todo esto son tratamientos dados ya que son resistentes a cloroquina. Mientras que en la malaria grave el tratamiento en niños es parental con cuidados intensivos usando gluconato de quinina más clindamicina o doxiclina. Depende de la edad y en mayores de 8 años se acompaña con quinina y el tratamiento parental de doxiclina. Aquí no se administra la dosis de carga de quinina si en las 12 horas previas el paciente ha recibido quinina, quinina o mefloquina. Y bueno, para conclusiones, pues el parásito causa la malaria, su gran diversidad genética le da la capacidad de evadir respuestas inmunes del hospedador, produciendo resistencia a medicamentos y vacunas, siendo esto su supervivencia en la historia evolutiva. La importancia del diagnóstico y tratamiento es útil en el paludismo para poder saber de qué forma la malaria estamos tratando. El tratamiento combinado es recomendable usarlo evitando sus usos de artemisina en monoterapia, lo que daría la resistencia al parásito, dando dosis fijas que combinan los 2 principios activos en un solo comprimido, dando adherencia al tratamiento sin dar tratamientos fallidos y reduciendo la posibilidad de emplearlos individualmente como monoterapia. Gracias.
nosotros somos el grupo que va a explicar todos los conceptos. Ay, me he equivocado, mierda. Está grabando. Se ven bien presentables. ¡Qué agradable sujeto! 1, 2. Espérame. Más vale que te calmes, maldito. Grupo que va a explicar sobre la malaria. Espera, me he reído. ¡Ya basta, Freezer! Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Puta, Ana,